Yo espero que ustedes reciban mucho. Ya vimos que en la prédica del aniversario, el fluir que hubo juntamente, el trabajo en equipo. Una de las cosas que hacía el Señor era enviarlos de dos en dos. ¿Enviarlos de cómo? De dos en dos. Y una de las cosas que la iglesia tiene que entender y que comenzamos este año, cuando arrancó el 5784 que hablaba el mentor Fabián y el anciano hace 8 días, que inició el año judío, el año hebreo, en septiembre del año pasado. Una de las cosas que Dios empezó a trabajar conmigo y empecé a trabajar a la tarea del discipulado es el trabajo en equipo. La Biblia dice que mejor son dos que uno, porque uno pone a correr a 1000 y dos a quién. Entonces nosotros, nuestro trabajo para poder darles ya lugar a ellos es cambiar nuestra mentalidad, dejar de creer que es mejor hacer la tarea solos y que es más importante trabajar el trabajo en equipo, valga la redundancia. Así que, anciano, espero que estés muy contento primeramente por todo lo que estás experimentando el día de hoy junto con tu familia y sobre todo, tremendo equipazo. Bien, Maite, todos tuyos. Les entrego el pilotaje de este avión. Que Dios los bendiga, son todos ustedes. Fuerte el aplauso. Denle fuerte aplauso al Señor. La verdad que estoy muy conmocionado. No sé si te voy a poder predicar, porque desde muy temprano, de hace días, el Señor nos ha estado hablando y recién hace un momento le compartía a Maitena, a mi hija, de que sentía como un fuego en mis manos, un fuego en mi pecho y algo que el Señor quiere comenzar a hacer nuevo. Y la verdad que, bueno, estoy muy contento de poder estar acá con mi hija compartiendo este privilegio y un placer de predicar la palabra de Dios, de poder compartir lo que Dios puso en nuestros corazones para poder transmitírselo a su pueblo. Y la verdad que es un gozo muy lindo, porque una de las cosas por ahí que veía en otro tiempo atrás y que yo le decía a mi mamá, digo, mamá, recuerdo algo bien particular de cuando me llevabas en Torcuato, no sé, muchos conocerán San Pablo, la parte de atrás donde hay todo unas villas y unos blogs, y me llevaba por esos pasillos y comenzamos a caminar, me llevaba así de la mano y esta foto patente en mi imaginación, en mi mente, constantemente llevándome así de la mano para predicar el Evangelio a los domingos a las 8 o 7 de la mañana, siendo que muchas personas no se habían acostado aún, que estaban toda la noche, y aún así ella decía: el Señor está con nosotros, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Comenzaba a caminar y ese es el reflejo que comencé a ver, y el Señor comenzó a producir cosas nuevas, y hoy poder tener de la mano a mi hija y de poder ver una generación nueva que se va a desatar. Eso mismo desato para tu vida, un tiempo de una generación nueva, donde un despertar espiritual va a traer la unidad en el espíritu, va a sentar las bases, va a comenzar a producir cosas nuevas, porque el Señor está comenzando a reedificar la casa, comenzando a reedificar los fundamentos en el cual fuiste diseñado para este tiempo, para este ministerio. Como te decía, el Señor está reedificando, y como hablamos el domingo pasado, está reedificando su casa. Y ciertamente, si hay grietas, es necesario que esas grietas sean sanadas, porque el enemigo está observando constantemente, viendo dónde está la debilidad para poder derribarte con un argumento. Puede ser un argumento que te haya traído en tu mente, en tu corazón, y eso no te deja avanzar o sostener lo que Dios quiere hacer sobre tu vida, quiere manifestar en tus generaciones. Imagínense que por una grieta, pequeña grieta que no ha sido atendida, está queriendo cargar una generación y tras generación, y eso por un pensamiento o un dardo del enemigo, no sostener lo que Dios quiere seguir desatando de la siguiente generación. Por eso en este tiempo Dios va a traer sanidad. Va a traer sanidad. Lo primero que te decíamos que restauró, ¿qué fue? El altar, ¿sí o no? Es fundamental. David
Cuando dice en 1 Samuel 30, lo primero que restauró, ¿qué fue? ¿Qué fue? Para ser más específico, en 1 Samuel 37 habla que David dice que antes de consultar a Dios, antes de ir en pos de Dios, lo primero que pidió fue: pásame el efod, pásame la túnica, para cambiar las vestiduras, comenzar a tomar una vestidura sacerdotal, porque es necesario que en este tiempo, dice que reyes y qué, reyes y qué, reyes y sacerdotes. Uno en el evento de varones le decía que la unción de Josías vino para levantar reyes y para poder traer un celo santo de lo que Dios comenzó a hacer. Pero también la parte de sacerdotal es muy importante, porque entender cuál es la posición la que Dios te ha entregado como hijo de Dios. Hay una posición que te ha entregado a través de esa cruz, que dice que nos hizo reyes y qué, y sacerdotes. Desde esa posición comenzar a entrar en un tiempo nuevo, porque comienza a decir: todo lo que el enemigo te ha querido robar, en este tiempo te va a ser restaurado. ¿A través de qué? A través de que tú levantes un altar, a través de que vayas a la presencia de Él. Por eso lo primero que dijo David: voy a tomar ese efod y voy a ir al tabernáculo y voy a consultar a Él. Fue lo primero que comenzó a hacer, y cosas comenzaron a suceder. Por eso nada, dile al lado, nada ocurre primero si no es en lo espiritual. Cuando David comenzó a restaurar el altar, él recibió toda la visión y el respaldo de parte de Dios. Dios le habló en ese mismo momento. ¿Dios te habla? Ok. ¿Lo puede discernir? Sí, amén. ¿Sabe cómo Dios nos habla? Por medio de su Espíritu. Dios comienza a hablar al pueblo cada vez que entre al altar, porque ciertamente yo sé que muchos ya comenzaron a entrar al altar, comenzaron a entrar en un celo, y he experimentado en esta semana, por ejemplo, de que personas, tuve el sentir, estaban en un lugar y de repente comencé a llorar, comencé a quebrantarme en la presencia del Señor, y el Señor me dijo que muchos estaban siendo quebrantados en ese mismo momento, que Dios iba a comenzar a quebrantar y un derramar, despertar espiritual, pero no lo retenga, porque Dios comienza a traer una limpieza. Cada vez que tú te acercas a Él, tú no lo vas a entender, pero cosas van a comenzar a ocurrir, van a comenzar a suceder, y ese es el fluir del Espíritu Santo. Amén. Entramos en una casa el día lunes o el día martes, no sé cuándo fue, no me recuerdo bien, martes. Y el Señor me venía hablando sobre la persona. Lo confirmo con Alejandra, no sé si está Alejandra acá hoy, si vino. Ok, lo confirmo con Alejandra. El Señor me habla de esta área en su vida, de un espíritu de luto. Lo confirmo con ella, me asenta que sí, anciano, esto, eso. Directamente llegamos al hogar, a la casa. ¿Qué cree que pasó? ¿Que ministramos horas y horas y horas? No. Apenas llegamos, las personas, dos nuevas, ni siquiera conocían de Dios, comenzaron a llorar. No sé qué me pasa, comenzaron a llorar. Algo comenzó a suceder en sus vidas. Comenzó a haber una sanidad interior en sus vidas. Y comencé a hablar directamente. El Señor me habla del espíritu de luto. El Señor te va a libertar, te va a sanar. La chica durante 7, 8 meses, atado con ataques de pánico, encerrado en un lugar, yendo al psiquiatra, yendo al psicólogo, y el psicólogo buscando el consejo del psicólogo, dónde estaba la raíz. Y el Señor en un así, ¿cómo? En un de repente, el Señor trajo la raíz. Tú no necesitas de psicólogo, de psiquiatra, necesitas ir a la fuente. Todo eso es por obra del Espíritu Santo. Amén. Bien, como decía el anciano,
David había perdido todo, ¿no? Pero primero lo que hizo fue ir al altar. Dice en 1 Samuel 30:7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Dice, David sabía que para ganar esa batalla, para recuperar lo que el enemigo le había robado, tenía que ir primero a lo espiritual. Él ya estaba en el espíritu, estaba entendido de que primero era ahí y que el consejo que iba a recibir era el correcto de parte de Dios. Amén. Dice que al instante le respondió, y él le dijo: síguelos porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Ahora, ¿cómo es que David podía oír la voz de Dios? ¿Cómo es que supo que esa era la voz correcta de Dios? ¿Y cómo pudo recibir esa promesa? Porque Dios le dio una promesa, ¿no? Que iba a alcanzar a sus enemigos, pero que iba a recuperar lo que había perdido. Eso lo escuchó por obra del Espíritu Santo. Él, al entrar al altar, ¿sí? Él recibió la vestidura de un sacerdote. En ese tiempo, antes no podíamos tener libre acceso al lugar santísimo, sino que solo tenían ciertos niveles, ¿no? Entonces, solo los sacerdotes podían acceder al lugar santísimo donde Dios hablaba. En cambio, ahora, por la obra de Jesús en la cruz y su aliento que fue y traspasó todo ese templo y rajó el velo desde arriba hacia abajo y nos dio libre acceso al Padre y nos reveló al Padre, y además dijo que esperásemos la promesa del Espíritu Santo, porque por medio de él íbamos a oír su voz. Amén. Ahora, nosotros sabemos que somos un espíritu, ¿o no? Amén. Somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo, ¿verdad? Ahora, este espíritu es el hombre interior, ¿sí? Es nosotros interno, que no se ve, pero que está ahí, es nuestra naturaleza. Y está compuesto por lo que es la comunión, la intuición y la conciencia. ¿Sí? Y el Espíritu Santo habla a través de nuestro espíritu, habla nuestra conciencia, habla nuestra intuición, y también, por medio de esa intuición, Él es la guía, y por nuestra conciencia, que tiene que estar buena y limpia, va a hablar el Espíritu Santo. Y solo así podemos oír su voz y distinguirlo. Amén. Repite conmigo. Yo en esta hora sé que puedo oír la voz de Dios. Amén. Ahora, ¿Dios quiere hablarnos? Sí, Dios quiere hablarnos. Y Dios habla en todo momento. Y no importa cuántos años tengas, si tenés 5 años, si tenés 10, si tenés 60 años, no importa si sos anciano, si sos líder o si simplemente sos un discípulo o creyente nomás. Porque no importa los títulos, no importa cuántos diplomas tengan ni cuántos estudios, sino porque se necesita, ¿sí?, del querer, ¿no?, de fe y otras cosas más que vamos a ir hablando. No me quiero adelantar. Pero el punto es que todos podemos oír la voz de Dios, amén. Y Él anhela comunicarse con nosotros para darnos sus planes, darnos a conocer nuestros propósitos y los propósitos que Dios tiene para nosotros y para nuestro alrededor, amén. Ahora, el Espíritu Santo no es simplemente la voz de Dios o un canal que, Dios habla nomás, o ven Espíritu y tócame, ¿no?, y me hace llorar. No es solo eso. Él es una persona, él es un amigo, Él realmente es maravilloso. Hay muchísimas características de Él, pero algo que puedo destacar, primero y nada, es que Él es Dios, ¿sí? Nosotros sabemos que Dios es un Dios trino, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Ahora, este Espíritu, el Espíritu Santo, vino a traer esa confirmación de lo que Jesús hizo en la cruz en nuestras vidas. Nos trae la revelación de su obra terminada en la cruz a nuestras vidas. Amén. Amén. Un fuerte aplauso.
Como te decía Maite, una de las cosas en particular que hace el Señor, que hizo el Señor Jesucristo, a través de esa cruz fue lo primero que dice cuando Él expiró, y la vez pasada que te comentamos que le dieron de beber agua con vinagre, en ese mismo momento dice, Señor, consumado es, hecho está, toda la obra terminada. Dice que hubo un temblor, dice que se sacudió todo ese lugar, todo Israel se comenzó a sacudir, y dice que ese temblor comenzó a entrar, y dice que los que estaban muertos comenzaron a resucitar, pero dice que el velo del templo que hizo se rasgó, y lo dio un libre acceso al lugar santísimo. Hoy el Espíritu Santo dice que está con nosotros. ¿Está con quién? Con nosotros. Pero para eso necesitamos entender lo siguiente: cuál es el propósito, cuál es la intención en la cual Dios derramó de su Espíritu para este tiempo. Los apóstoles, cada uno de ellos estaban esperando la promesa del bautismo del Espíritu Santo, la promesa de que Dios dijo: esperen, porque de aquí a poco yo les enviaré uno que viene mayor que yo. Y Él los ayudará a hacer las obras. Amén. ¿Qué cree que pasaba con los apóstoles, con cada discípulo? Que estaban totalmente persuadidos y convencidos en quién estaban creyendo. Cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, lo primero que trajo un convencimiento de pecado. Me comencé a sentir sucio delante de la presencia de Dios. Señor, no soy digno de ti. Comenzó a traer un arrepentimiento. Señor, ¿qué he hecho? ¿Por qué he perdido tanto tiempo alejado de ti? Hoy pude encontrarme, y eso comenzó a traer un convencimiento en mi vida de quién soy en Dios, de mi identidad en Dios. Y eso mismo lo comienza a producir el Espíritu Santo en una vida. Cuando Jesús llega a una vida, te decía que todo comienza a cambiar y a ser transformado. El que trae convencimiento es el Espíritu Santo. Comienza a producir vida, comienza a producir libertad, y comienza a producir las manifestaciones visibles del reino de Dios en la tierra. Por eso cada uno de los apóstoles, de los discípulos, caminaban y ellos veían milagros, señales y maravillas. ¿Había cosas que enseñarles? Sí. El Espíritu Santo se les enseñaba. Eran guiados por el Espíritu Santo. Y nada ocurría por casualidad. Todo ocurría en tiempo correcto, en el tiempo justo, a la hora correcta. Te vas a encontrar con fulanito, te vas a encontrar con menganito, y esto va a pasar. Va a ocurrir esto. Había señales, había demostración. Por eso una de las intenciones que el Espíritu Santo comienza a traer sobre nuestras vidas, el propósito, la intención original, es que Dios nos autoriza, nos da el derecho legal para traer la manifestación visible a esta generación. ¿Amén? ¿Si lo cree o no? Lo veo muy animado. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo? A ver, levante su mano. Quiero ver. Son poquitos. ¿Cuántos quieren más de Él? Dios nos dio un poder y una autoridad. Y hay algo que el Señor me dijo que va a hacer el día de hoy. Va a traer liberación. Va a traer sanidad. Y va a traer restauración de todas las cosas. Un punto en particular, Dios va a comenzar a sanar la conciencia que ha estado cauterizada. Va a traer liberación de ataduras a vicios, de drogas, de alcohol. ¿Sí lo cree o no? Es una manifestación visible que va a comenzar a ocurrir. Dios va a comenzar a traer sanidad. Y hay algo que va a traer sanidad, y el Señor me habló algo particular. Me dijo: ¿vas a echar fuera el espíritu de luto? Y una cosa en particular, y quiero ser sabio con esto, no quiero que me malinterpreten ni nada, pero quiero que sepas de que Dios trabaja en lo profundo. Ahí puede haber aborto en lo espiritual y aborto en lo natural. Y el Señor me dijo que va a traer sanidad. Porque muchas veces personas donde si no están sanadas las bases,
no está haciendo nada y comienza a querer a construir por el mismo aborto espiritual, ¡blum!, lo lleva a abortar la visión, lo lleva a abortar lo que el Señor quiere construir, edificar. ¿Me está siguiendo? Por eso es importante entender de que Dios comienza a traer sanidad sobre esas áreas y áreas en lo natural también. Va a comenzar a producir sanidades y liberación. Amén. Dice, los apóstoles decían, dice que si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, dice, ciertamente el reino de los cielos ha llegado. ¿Qué va a ocurrir? Va a haber una demostración en el ahora de los milagros, las maravillas, la manifestación visible de Dios en la tierra en el mismo momento, porque comienzas a traer ese no es tuyo, sino que es Dios en ti. Pero tienes que creer que esa manifestación tiene que comenzar a verse tangible. Por eso en cada lugar donde te pares, algo tiene que ocurrir. Personas tienen que comenzar a incomodarse. Mire, justamente ayer miraba de una persona que llega a un lugar, al mercado, no sé qué era, un anteojos era, no sé, y llega una persona y están ahí hablando y de repente empieza por otra y la persona se empieza a manifestar, comienza a recibir liberación ahí en ese mismo momento. Esas cosas van a ocurrir, va a ser más visible. No importa, dice, porque el Señor rompió las barreras, rompió los obstáculos y necesita una iglesia que sea hacia afuera, que la misma manifestación que tú traes a este lugar, de decir, Señor, hoy levanto mis manos, hoy adoro, hoy comienzo a traer manifestación, hoy comienzo a profetizar, que sea hacia afuera, porque la adoración de un hijo de Dios es en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Es una manifestación visible. Si tú portas y cargas el altar, si cargas el arca del pacto, cosas, milagros tienen que ocurrir. Amén. Así que repite conmigo, Señor y Padre Celestial, hoy yo tomo el poder y la autoridad que tú me has entregado para traer una demostración visible de tu reino. Amén y amén. El Señor te dijo que uno de los propósitos por el cual debemos de tener al Espíritu Santo y una de las cosas que nos lleva a hacer, primero era darnos autorización legal para ejecutar poder y autoridad. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora, ¿qué más? Él va a darnos autorización para poder demostrar la obra terminada en la cruz. Amén, por medio del Espíritu Santo. Dice Pablo que él estaba segurísimo de que con sus palabras humanas no iba a poder transformar a las personas, que por su sabiduría, y aunque sea el hombre más sabio, no iba a poder transformar a las personas, y tampoco con un consejito de entretener, ¿no?, al espíritu, como decía el anciano de esta chica que estaba buscando psicólogos, psiquiatras, estaba con pastillas y nada la podía sacar de ahí, sino que tenía que ir por la raíz. Dice en 1 Corintios 2, 4 al 5, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Repite conmigo, la fe no está fundada en sabiduría de hombres. Mi fe está fundada en el poder de Dios, en su obra terminada en la cruz. Amén. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió en la cruz? Un intercambio, ¿sí? Hubo poder que se activó ahí, ¿sí? Jesús, o sea, si bien estuvo toda su vida viviendo en santidad y haciendo las obras de Dios, pero lo hizo con el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo le dio la confirmación a él, su propósito, le dio la identidad, le dijo, eres hijo de Dios. Y él mismo dijo,
yo soy hijo de Dios, pero si no me quieres creer, mira mis obras, le dijo, ¿no? Entonces nos lleva a nosotros también a demostrar sus obras terminadas en la cruz. Donde había enfermedad, ahora tiene que haber sanidad y usted tiene la autoridad y el poder para echar y deshacer toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Amén. Donde había maldición, tiene que haber bendición y eso mismo tiene que fluir en usted. Amén. Ahora, eso lo va a hacer activando en el poder del Espíritu Santo. Entonces no va a ser palabra de humano, sino que va a ser el mensaje que el Espíritu Santo deposite en su corazón. Dice que nosotros debemos de abrir nuestra boca para que Él deposite palabra en nosotros y Él va a hablar. Entonces va a ser el que va a depositar el mensaje en los corazones. Y tiene que haber una confirmación en nosotros, una convicción de que Él vivió en santidad, murió, pero que también resucitó y nos dio ese poder. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso, Señor. El tercer punto es, el Espíritu Santo nos va a ungir para hacer las cosas que son imposibles. Hay muchas áreas que hemos querido actuar y enfrentarnos en nuestras propias fuerzas. Y es necesario de que el Espíritu Santo, de recibir la guía y la intuición del Espíritu Santo para hacer esas cosas imposibles. Hay un denuedo, una osadía que se comienza a habilitar. Cada vez que tú recibes al Espíritu Santo con poder y con fuego, eso comienza a emanar de tu vida y automáticamente vas a orar por personas enfermas, vas a comenzar a traer libertad, vas a traer palabra de ciencia, palabra profética, y eso va a comenzar a producir una transformación en cada lugar donde te pares. Lo que te parecía imposible para tus ojos naturales, es posible para Dios. Amén. Por eso, lo que comienza a hacer es ungirnos. Y ungir significa estar ungido para hacer las cosas imposibles. Por eso el Espíritu Santo viene con un ungento en nuestras vidas. Nos comienza a ungir con su presencia. No somos nosotros, sino que es Él en nuestras vidas. Lo único que tienes que ocuparte es de cuánto vas a sacrificar en ese altar. ¿Cuánto vas a morir en ese altar para tener más de Él? Dice, menos de mí y más de Él. Menos de mí y más de Él. Y eso comienza a producir una mayor manifestación de su presencia a través de tu vida. No está muy emocionado, me parece. Cuando le dijeron que tiene que sacrificar, ahí me parece que borramos del mensaje, ¿no? Es necesario, dile al lado, es necesario ser llenos del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 dice, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Qué significa disolución? Disolución en química. Perdón. Ella es la profe. Siempre digo, ella me imparte a mí muchas cosas. Recibo muchas de ellas, ¿sí? Así que en esto, mire lo que significa disolución. Bien. Disolución es una mezcla homogénea, ¿sí? Es una mezcla entre dos cosas. Un soluto, que puede ser un polvo. Lo voy a poner un ejemplo más sencillo, ¿no? El jugo, cuando preparamos con el polvo vendría a ser el soluto y la solución vendría a ser el líquido, ¿no? Entonces, al mezclarlos se hace una mezcla homogénea, es una disolución. Y en esto hay distintos grados. Está la diluida, que está soso. Está la concentrada, que se siente el sabor, pero no te da tanta satisfacción, ¿no? Después está la saturada, que eso te empalaga, ¿no? Y luego está la sobresaturada. Y acá en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Te está diciendo que no te mezcles, ¿no?, con las cosas del mundo, ¿no? Pero a esto del vino tiene alcohol, ¿verdad?
Y uno no se embriaga con la primer copita o con el primer trago, sino que eso es un consumo constante ahí mismo, que llega a un punto que el alcohol empieza a saturar a la persona y la persona pierde control de sí, no sabe, no tiene voluntad y está subyugado bajo el alcohol. Amén. Y ahora te dice, no se embriagues con vino en lo cual hay disolución. Te dice, al embriagarse se llega a un porcentaje alto en alcohol en el cuerpo, ¿no? Entonces ello nos lleva a una conciencia débil, porque una conciencia débil es aquella que es fácil de contaminarse, que es fácil de que le venga la víbora y que le hable al oído y se lo cree y ya enseguida dice, ay, yo tomo eso, pero en realidad no es así, es susceptible al chisme, es susceptible a los engaños del enemigo y a cada trampa que él pone. Y luego está la conciencia cauterizada, que esa ya sobresaturó de maldad, es aquella que en la iniquidad y ya no le importa el pecado, ya no lo siente, no le duele, no siente ese arrepentimiento. El Espíritu Santo está ausente en esa conciencia. Y es por eso que Dios no habla ahí. Pero dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien, llénate profundamente del Espíritu Santo. Amén. Ahora repite. Yo necesito ser lleno completamente por el Espíritu Santo. En esta hora yo me ensancho para que tú tengas más capacidad dentro de mí. Amén. Amén. Hay un vino nuevo que es derramado. No, la red. El vino nuevo tiene que ser derramado. Y ese vino nuevo nos comienza a saturar. Te decía la unánime mente que te pierdes el enfoque. Estás fuera de sí. Comienzas a estar totalmente saturado por el Espíritu Santo. ¿Qué crees que pasaba con los apóstoles, con los discípulos de Jesucristo? Estaban totalmente persuadidos, saturados de la presencia de Dios. Caminaban y comenzaban a producir milagros, sanidades y maravillas. Todo eso comenzaba a ocurrir. Pero si en mi vida voy a la iglesia y bueno, quizás a ver qué pasa, si un mensajito, comienzo a estar medio diluido, ¿no? Medio aguachento. ¿Y cuánto te llevas en tu casa? Un poquito nomás para compartir. Hasta ahí nomás. Y es necesario entender que yo necesito volver saturado, lleno de la presencia de Dios, un temor reverente de lo que Dios ha producido en este servicio, con el celo santo de traer la presencia de Dios a mi casa, a mi hogar, de levantar un altar, de empezar a construir, de ver milagros, de ver sanidades en cada lugar donde te pares. Y eso te comienza a traer un elemento de prueba. Comienzas a ser un testigo, un elemento de prueba para comenzar a producir los milagros, las sanidades y todo lo que Dios comienza a traer. Una de las cosas primeras que Dios comienza a traer es transformación en el corazón. Primero que trajo Jesucristo fue salvación. Y salvación quiere decir liberación. Desde ese mismo momento comienza a producir un de repente, un irrumpir del Espíritu Santo y comienza a producir salvación. Llegas a tu casa, comienzas a decir, bueno, he recibido esto, no sé qué ocurrió en mi vida, en mi interior, pero hay un gozo, hay una paz, he recibido la paz de Dios en mi vida. Hoy yo sé que soy salvo, por su gracia. El Señor cambió mis vestiduras el día de hoy, comenzó a traer una vestidura sacerdotal para poder traer el altar, para poder traer la presencia de Dios en cada lugar. El Espíritu Santo nos lleva a ser testigos fieles, creíbles de Jesucristo. Amén. ¿Qué es un testigo? Es aquel que tiene evidencia, que tiene prueba y que ha visto, que ha oído, ¿sí? Que ha experimentado en primera persona una situación, ¿sí? Y que es confiable, ¿sí? Porque tiene pruebas, ¿o no?
Ahora, nosotros somos llamados a ser testigos de Jesucristo. Dice que él sabía que no bastaba con decir que era el Hijo de Dios, como le había dicho antes. Él sabía que debía de demostrarlo. Y a nosotros nos llamó a ser testigos. ¿Quiénes? Todos. Todos. Bueno, perdí la hoja. Dice el versículo. Acá. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Él nos llamó a ser testigos demostrando las obras de Jesús en la cruz. Y hay un testimonio que quería contar, ¿no? Que una de las cosas es cuando el Espíritu Santo entró en mi vida y también me bautizó, empezaron a saltarse un montón de cosas y entre eso sentía en mí el querer orar por las personas, el querer ver la manifestación de Dios en su vida y que me use, ¿no? Que ser canal. Y una de las cosas que ocurrió fue que oré por una prenda de una persona que estaba postrada en una cama, que no salía y que estaba enferma, ¿no? Y no había nada que lo saque de ese lugar. Y recuerdo que oré, poniéndome en la posición de hija y sabiendo que yo tenía poder y autoridad ahí, no me importaba si tenía 11 años, y yo oré por esa prenda y decretando y sabiendo que Dios iba a obrar en ese lugar. Y al otro día recibí el reporte de que esa persona, como si nada, se levantó, recibió la prenda y se levantó, y eso fue por obra de Jesús. Y eso mismo, mayores obras se pueden hacer, dice Jesús, que quien recibe el Espíritu Santo puede hacer las mismas obras que Él hizo y aún mayores. Amén. Amén. Una de las cosas que comienzas a hacer cuando sos testigo, te comienzan a ver y comienzas a decir, ahí va un testigo. Necesitamos de ese testigo, ¿sí o no? Porque es un elemento de prueba para poder traer una verdad a alguien que está en una condición. Saben que ese testigo fiel, verdadero y creíble, necesitan de esa verdad manifestada en el aquí y en la ahora. Un día estamos en mi casa, eran como las 12 de la noche, estábamos durmiendo ya, y llegan 2 autos a casa, tocando bocina, comienzan a llamar, y en eso viene uno de mis cuñados, con toda su banda de familia, un montón de familia, y adentro del auto traía una persona que estaba totalmente desmayada, digamos, porque estaba fuera de sí, y la persona se había querido suicidar. Había tomado un montón de pastillas. Y el trauma, lo que conoce en mi casa, el trauma está ahí nomás. Yo estaba durmiendo. Pero había un elemento de prueba. Había un elemento de prueba. En el instante, en el mismo momento comenzamos a orar. Comienzo a orar por él, ni siquiera estaba fuera de sí. Y él comienza a responder y suelta todo lo que había tragado. En ese mismo momento fue libre, se paró y reaccionó, no entendía nada. Y toda su familia que estaba ahí tampoco entendía nada. Otros se cobraron como temor, cierto miedo. Hasta tal punto que le agarro uno a decirle a mano y comienzo a orar por él y suéltenme. Pero no entendía nada. Pero es la evidencia del Espíritu Santo en ese mismo momento, porque te llenas de temor. Comienza a decir, el Espíritu Santo es real, Dios está obrando. ¿Qué es esto? Porque muchos no conocen, no saben de esa verdad espiritual. Muchos están siendo atormentados, pero no saben cuál es la persona, cuál es el detrás que está siendo atormentado. Pero cuando tú traes que esa verdad, ese testigo fiel, ese testigo creíble, exhibes, comienzas a exhibir todo lo que está oculto. La persona estaba siendo atormentada en sus pensamientos y la única salida que vería era la muerte. Todo lo que estaban en la familia, en los autos, ¿lo pudieron ver? ¿Esa realidad que estaba viviendo ese hombre? No, porque es un mundo espiritual. Por eso necesitas
Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Necesitas ser bautizado con el Espíritu Santo para traer la demostración visible y tangible en el ahora. ¿Amén? Levante tu mano y repite conmigo. Dios desea que yo opere en milagros, opere en señales y opere en maravillas. Amén. Yo soy testigo. Con obras, con evidencia. Amén. La iglesia necesita fundamentalmente ser lleno del Espíritu Santo, porque eso va a producir menos desgaste en tu vida ministerial. A veces que podemos basarnos en nuestros dones y nuestros talentos, o lo que dice, bueno, ya lo sé hacer, pero es necesario que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas y comience a producir. Porque es la importancia, dice que los discípulos tenían talentos, tenían dones, tenían muchas habilidades, pero se regían bajo el mover del Espíritu Santo. Y todo era preciso y certero. No moverse en su misma habilidad, en su mismo talento. Necesitas entender de que necesito la habilidad del Espíritu Santo para mover los ambientes, las atmósferas espirituales. ¿Sí lo cree o no? Entonces, es de vital importancia el bautismo del Espíritu Santo. No es una opción, sino que es un mandato. Dirá al lado, el bautismo del Espíritu Santo no es una opción, sino que es un mandato. Cuando Jesús le dice, imagínense que diga el pastor, bueno, me tengo que ir a otro país. Amén. ¿Y qué dirían? ¿Qué haremos? ¿Y ahora qué sigue? Jesucristo en el mismo momento dice, bueno, ahora lo voy a dejar. Después de ver milagros, maravillas, ahora los dejo. Pero había algo fundamental que dice, para que ellos seguir sosteniendo ese mismo fluir que traía Jesucristo, le iba a ser enviado el Espíritu Santo. Necesitaban y era necesario que esperaran la promesa para poder moverse. ¿Para qué? Para poder moverse ministerialmente en las obras que Jesús estaba haciendo. En sus mismas obras necesitaba el fluir del Espíritu Santo. Por eso la espera tan ansias de los discípulos que estaban llenos de temor, de miedo, y ahora ¿qué haremos? Pero cuando vino de repente el Espíritu Santo, ellos se llenaron de vigor, comenzaron a cobrar osadía, comenzaron a cobrar valentía, comenzaron a orar por los enfermos, y ahí dice, bueno, levántate y anda. Levántate y anda, lo sacó de una condición, lo comenzó a traer a otra posición, lo sacó de un ambiente natural y comenzó a traer un mundo espiritual. Amén. Ser bautizados con el Espíritu Santo, como dijimos, no es un mandato, no es una opción, sino que es un mandato, pero que también es una promesa. Dice que Jesús le dijo a los discípulos, bueno, me iré, vendrá alguien mayor, pero deben de esperar hasta el día del Pentecostés para que la promesa se cumpla, ¿no? Porque ahí iban a ser bautizados. Así que también es una promesa y que nos pertenece. Amén. Ahora, ¿cuál es la importancia también de ser bautizados con el Espíritu? Porque es una necesidad. Nosotros necesitamos de ser llenos, pero también sumergidos en el Espíritu Santo. Amén. Dice que a través del profeta Zacarías, el Señor dio su respaldo a Zorobabel, ¿sí?, que era gobernador de Judá y debía de reconstruir el templo de Jerusalén. Zacarías 4:6 dice, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice,
no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo? El mismo Jehová de los ejércitos le estaba diciendo que no era con ejército, que no era con espada, que no era con tropas, sino que le estaba diciendo, es con mi espíritu, porque en mi espíritu ahí está el poder, porque Él es el administrador de mi poder. El Espíritu Santo es Dios aquí en el ahora, trae la manifestación de Dios, trae la voz de Dios, su voz dice que es luz, luz, ¿sí? Y eso mismo tiene que estar en nosotros y a través de nosotros, amén. Y dice que Zorobabel necesitaba reconstruir el templo de Jerusalén, pero que muchas cosas se iban a levantar. Entonces, ¿eso cómo lo iba a ganar en el ámbito espiritual? Con el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, dijimos que hablaba en la intuición también, en la conciencia, y trae una guía. Todos, absolutamente todos, necesitamos de una guía. Por sí solos no podemos hacer nada. Por ahí sí, pero pronto cae, ¿sí? Se puede levantar, pero se destruye. ¿Por qué? ¿Qué? Porque no está fundado en la roca, no tiene unos fundamentos, no tiene los cimientos correctos. Una de las cosas que Dios me estaba hablando es que el templo, que muchas veces Dios mostró visiones de templo a sus profetas, a sus hijos, pero no necesariamente para reconstruirlo físicamente en paredes, sino para reconstruirlo en nosotros. Él sabía que era de necesario que Él sea entronado en nosotros. Él decía que quería reconstruir el templo para que Él para que vuelva a ser entronado en Israel, porque había rebeldía, porque había muchas cosas, ¿no? Se puede nombrar muchas cosas. Pero el punto es que Dios quiere volver a ser entronado y Dios quiere sanar esas bases que han estado rotas porque por ahí hay derrame. El enemigo está ansioso, está desesperado por ver cómo te agrietas, está desesperado por ver y buscar en algún lugar donde lo dejaste descuidado, está buscando dónde atacar y dónde refugiarse, ¿no? Porque dice que él anda como león rugiente, buscando a quién devorar, ¿no? Entonces necesitamos de la guía del Espíritu Santo para poder obrar por su voluntad, no por nuestra voluntad. Asimismo, una de las cosas que me trae a memoria es que alguien le preguntó a Jesús, ¿cómo debemos de orar? ¿Cómo? Le dijo, ¿no? ¿Cómo me tengo que comunicar con Dios? Y Jesús le dijo, primeramente, que venga tu reino, ¿no? Viene tu reino, pero que se haga su voluntad. Así que repite en esta hora. En esta hora, yo rindo mi voluntad a ti, para que sea tu voluntad a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Por medio de Él va a venir esa edificación. Asimismo, también nos dice que no lo hagamos con nuestras propias fuerzas, sino con el Espíritu, con el poder de Él, porque ese es un medio legal. Anótalo ahí, el poder del Espíritu Santo es el medio legal y efectivo que el Señor nos provee para salir victoriosos en todo lo que hagamos. Amén. Además, en Isaías 10:27 dice, el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Amén? El yugo de esclavitud se tiene que romper, tiene que deshacerse por obra del Espíritu, por su unción, por su unción. Amén. Habíamos dicho que también Él nos ungía, por eso. Amén. Una de las cosas, y el tercer punto que digo, es el bautismo con el Espíritu Santo es la activación original en el ámbito espiritual. Hay algo que necesitamos entender, de que por medio del Espíritu Santo hay una legalidad que se te comienza a activar a tu vida. O sea, es como darle la legalidad a Dios para comenzar a operar. Es decir, Señor, yo quiero ser ese canal para poder dar esa manifestación visible. Y dice Juan 1, de que, en primera de Juan, dice que Él dio potestad de ser hecho ¿qué? Hijo de Dios. Dice, a cada uno de nosotros nos entregó el poder y la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Por eso, potestad quiere decir poder y ¿qué? Autoridad. Hay una autoridad del legado de parte de Dios
necesario ser bautizados con el Espíritu Santo, porque ese diseño original se comienza a activar a través de tu vida. Y déjame decirte que se va a comenzar a activar un celo por la presencia de Dios, un celo por ver la manifestación del enemigo. Dice, Dios vino a destruir, a deshacer las obras del diablo. Por eso en esta hora, Señor, yo me levanto, veo una obra del diablo y comienzo a cobrar. Me agarra un temor, me agarra un cierto celo por ver una persona en una condición así. Señor, no puede estar en esa condición. Señor, hoy tomo el poder y la autoridad que tú me has entregado. ¿Me estás siguiendo? No te agarra ciertas... A mí me pasa. Personas en depresión, personas en el alcoholismo, personas en la adicción. Veo una condición así, me agarra ese temor y ese celo de la presencia de Dios. No puede estar en esa condición. Por eso es parte de que usted comience a traer esa manifestación visible. ¿Está siguiendo? Por eso en Jesucristo había una compasión. ¿Sí lo crees? Jesús se movía con compasión y el mundo humano venía él se compadecía de lo que estaban haciendo en esa condición de esclavitud, de muerte, y los sacaba de esa condición en el mismo instante. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Por eso el cielo tiene que invadir la tierra a través de tu vida con una manifestación visible. Y repite conmigo, Señor y Padre Celestial. Señor y Padre Celestial. En el día de hoy. El día de hoy. Yo tomo. El poder. Y la autoridad. La autoridad. Tú me has entregado. Como tu hijo. Para aullar. Serpientes. Y escorpiones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El bautismo con el Espíritu Santo es algo que Él desea con nosotros. Es una promesa que nos pertenece. No se sienta en no tiene que ser perfecto ni tener tanto conocimiento para poder recibirlo. Solo necesita de disponer su corazón. No tiene que rechazarlo, no puede rechazar el bautismo del Espíritu Santo. Puede suceder hoy, ahora, en unos minutos, y eso lo desato ahora en el nombre de Jesús. No tiene que ser en otro momento especial, no se tuvo que haber preparado para esto. No, Él lo hace al instante. Él lo hace con aquellos que lo desean. Él lo hace con aquellos que lo buscan y que lo aman con amor ferviente. Él busca hijos apasionados por Él. No busca doctrina, no busca paredes, no busca edificios, sino que busca tu corazón, que busca tu espíritu. Él quiere restaurar esa relación. Adán, cuando estaba en el huerto, estaba en la gloria de Dios. Él podía tener una relación con Él cara a cara. Pero luego la maldad y la iniquidad entró en su corazón por el oír la voz equivocada, por desobedecer. Y ahora fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, por medio del sacrificio de Jesús que hizo en la cruz, que Él se llevó esa distancia. Él se hizo intermediario entre Él y los hombres. Y por medio del Espíritu Santo podemos oír su voz. Por medio del bautismo de Él podemos ser inundados en su amor. Bautizar viene de la palabra bautizo, que es sumergir completamente y empaparse. El agua entra hasta lo más profundo. Usted cuando mete una prenda en el agua no se moja a media, se moja completamente y sale totalmente empapado. Eso mismo tiene que suceder con usted en su presencia.
decir de que primero y principal se recibe por fe. En Gálatas 3:5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El mismo apóstol te estaba diciendo, el que suministra el Espíritu, ¿lo está haciendo con su propia fuerza? ¿Lo está haciendo con su sabiduría? ¿Lo está haciendo porque simplemente está copiando a alguien más? ¿O lo hace porque en él está su Espíritu? En ti puede estar su Espíritu, en ti también, en cada uno de nosotros. Y el Padre anhela volver a derramar su Espíritu sobre nosotros. Él forjó un plan completo. Su plan fue maravilloso para que usted pueda volver a entrar en su presencia y estar cara a cara con Él. No hay nada más lindo que tener una comunión con Dios, una relación con Él. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque te está diciendo, sin fe no me puedes ver, ¿y qué clase de relación es esa? Sin fe no me puedes oír, ¿y qué clase de relación es esa? Lo estás haciendo, es una relación por doctrina, por religión. Él te está llamando a que tengas fe verdaderamente. En Lucas 11:3 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿A quién le va a dar el Espíritu Santo? A aquellos que se lo pidan. Él Él es un Señor, Él no va a dar las cosas así porque sí. Él quiere que realmente esté tu deseo en tu corazón de recibirlo. De eso se trata, una voluntad que está subyugada a Él. Es la voluntad de decir: Señor, sé que por mi fuerza, sé que por mi voluntad no voy a poder hacer nada y nada soy, sino que es por tu voluntad que hoy, el día de hoy estoy sano, es por tu voluntad que el día de hoy soy libre, que no tengo maldición, que tengo bendición, que no estoy enfermo, y es por tu voluntad, Señor. Asimismo, cuando usted recibió a Jesús en su corazón, necesitó de fe. Entonces esa fe está en todos nosotros. Dice que a cada uno le depositó fe conforme a su medida. Así que no dude, deje de dudar, quítese de la razón, quite todo pensamiento, desconéctese de lo natural y empiece a entrar al ámbito espiritual. David pudo oír la voz de Dios, pudo recibir esa promesa y alcanzarla porque estaba en el Espíritu, porque en él había fe, en él había hambre, había sed y actuó. En esta hora, yo desato fe en ellos, Señor. Padre Celestial, todo aquello, Señor, que estaba dormido, Señor, en esta hora comienza a despertarse. Padre Celestial, en esta hora, tú empiezas a guiar, Señor, tú empiezas a abrazar, Señor, sus corazones. Dice que la confianza fue destruida en muchos de ustedes, pero que el día de hoy va a renovar y va a curar y va a sanar esas áreas de su corazón, para que vuelvan a creer en Él. Y aquellos que ya creen en Él, crean aún más y puedan traer a la existencia su palabra. Su presencia está en este lugar. Él está aquí. Todo lo que se acercan a Él confiadamente. Dice: acércate al trono de la gracia, en el cual puedes hallar oportuno socorro. Primero es por fe, luego se desata un hambre y una sed por su presencia, por querer verlo a Él, por querer ver la manifestación de Él en tu vida. Cuando lo encuentras a Él, ya nada importa.
Y mire, necesitas despojarte de todo el razonamiento. Necesitas despojarte de todo lo que puedes haber traído. Deja las circunstancias, los problemas atrás. Solo enfócate en Él. Hoy no es el momento para razonar y dejar que el enemigo quiera robarte este tiempo, este momento. Y yo sé que este momento va a marcar y cambiar tu vida. Porque la vida de los discípulos, de cada uno de los apóstoles, cuando tuvieron la experiencia con el Espíritu Santo, su vida ya no fue igual, su vida fue transformada. Y necesita levantarse un tiempo en esta iglesia. Hijos poderosos llenos del Espíritu Santo. Deja todo atrás. Sé que hay personas que han anhelado y que han querido tener un encuentro fresco con la presencia de Dios. Sé que hay personas que han querido y anhelado ver la manifestación de Dios en sus vidas. Ver el Espíritu Santo manifestarse y traer transformación, traer convencimiento. Mire, cada uno en particular Dios le dio una medida adecuada. Dios depositó algo especial en tu vida. Dios depositó algo especial y único en tu vida. Que en este tiempo va a relucir. Que en este tiempo se va a manifestar. Que en este tiempo lo vas a ver florecer. Dice, y en el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Algo va a comenzar a ocurrir. Lo primero que te dice el Señor, dice, el que cree en mí, el que quiere venir en pos de mí, el que tiene hambre y sed en su presencia, venga a mí, venga a mí, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Y de su interior comenzarán a correr ríos de agua de vida. Agua de vida comienzan a fluir desde su trono, desde su altar. Algo se comienza a producir, algo comienza a manifestarte. Hay un río de liberación, hay un río de libertad, hay un río que produce frescura, hay un río que produce liberación, transformación. Quita todo estancamiento en tu vida espiritual. Hoy Dios te traslada a un tiempo nuevo. Entras en un nuevo fluir de su espíritu. Dice, el que cree en mí, el que cree en mí, de su interior correrá río de agua de vida. Mira lo que va a pasar. Va a pasar lo siguiente en este mismo momento. En el momento que Pablo y Silas comenzaron a adorar, dice que ellos comenzaron a adorar al Señor. En Hechos 16:25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En un de repente, pero todos los hermanos congregados cantando himnos, cantando cánticos de adoración a Dios. Y en ese mismo momento, con una misma hambre, con la misma sed, con la misma fe, y en ese mismo momento hubo un derramar. Y eso comenzaron a entonar cánticos, comenzaron a cantar alabanzas. Aún comenzó a haber un clamor en sus corazones.
avivamiento. Comenzó a haber un avivamiento. Esa palabra comenzó a resonar y a retomar una y otra vez. Y no podía sostenerlo. Pero eso quebró mi corazón, comenzó a traer un despertar espiritual. Y eso es lo que significa avivamiento, trae un despertar espiritual. Un despertar espiritual para traer la manifestación visible de su espíritu a esta generación, de manera colectiva, de manera individual. Va a haber un avivamiento, va a haber un despertar espiritual, va a haber un despertar espiritual. Hoy Dios te despierta, hoy Dios trae un despertar espiritual. Los que estaban en cárceles espirituales, hoy yo suelto la palabra, sale de toda condición de esclavitud. Hoy Dios te libera, hoy Dios te restaura, hoy Dios te saca de toda condición de esclavitud. Mientras Pablo y Silas adoraban, mientras Pablo y Silas cantaban cánticos, himnos de adoración a Dios, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, algo comenzó a ocurrir en el ambiente, algo comenzó a ocurrir en la atmósfera. Hay una atmósfera de liberación, hay una atmósfera de liberación. Hoy Dios comienza a liberar, hoy Dios comienza a traer liberación. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, toda conciencia cauterizada, Señor, yo desato en esta hora libertad, 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 libertad ahora y ahora en el nombre de Jesús. Rebequete le besoto la bacana, Shantería bajando la basoto la baquía. Toda cadena, todo yugo se rompe ahora en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora comienza a haber libertad. Hay libertad, hay liberación. Hay libertad, hay liberación. Libera, Padre. Libera, Padre. El Rey está en la casa. El Rey está en la casa y está liberando. Está trayendo liberación. Sale de toda región de cautiverio. Sale de toda región de cautividad. Ahora, en el nombre de Jesús. Se libra ahora. Se libra ahora. Se libra ahora. Se libra ahora. Ahora se libre. Vamos. Ría bacanda la basota la bacanda. Ría bacanda la basota. Hoy se cae. Hoy se rompe toda apariencia. La apariencia se rompe. Entras en un tiempo nuevo. En un tiempo nuevo. Y en un fluir del Espíritu. No es en tus fuerzas. Rebequieta la basoto la bacanda. Shenderebequieta la basoto la